hoy estamos con Daniel Samper Pisano en una sección que se llama Hitos del Periodismo, pero pues él va a hablar de todo porque le gusta. Eh, y lo cierto es que Daniel, para los que somos jóvenes, fue nuestro mentor en el periodismo, nunca llegamos a sus niveles, pero aprendimos desde muy jóvenes a apreciar su prosa y era un periodista escrito muy valioso. Tenía una columna que se llamaba Contrarreloj, Reloj del tiempo. Reloj del Tiempo. Está confundiéndolo con Contraescape de Enrique Santos No, es Calderón. que como ahora van a lanzar un libro que se llama Memorias Cruzadas, pues hay que mezclarle el nombre de las columnas. Hace bien. Contratiempo y el reloj del tiempo y Contraescape. Daniel es escritor, se volvió escritor, abandonó el periodismo en algún momento, pero uno de sus aportes más importantes, aparte de ser socio del Tiempo, fue iniciar la unidad investigativa. Y eso, dado su cercanía con Enrique Santos, es lo que los lleva a contar todas estas historias en el libro, que ojalá lo lean porque va a ser sin duda muy agradable y muy interesante. Pero los dos son niños rebeldes de la aristocracia bogotana. Espero no ofender, porque No, en absoluto. eh, Me eh, ofendería si fuera un niño rebelde del barrio La Herrera que hubiera entrado a la aristocracia bogotana. Eso sí me eso, ofendería. bueno, bueno, sería otro camino. Pero en el fondo, los dos iniciaron desde sus perspectivas una rebeldía, y que podríamos llamar una rebeldía de clase, en el sentido de que no les importaba lo que dijera la clase alta colombiana, pero decían la verdad en el periodismo, la verdad de lo que estaba pasando. En sus columnas. Después se volvieron escritores. Daniel es más una orientación hacia la sátira, que tiene, pues usted lo define ahora, me perdona la interpretación, y Enrique es más político. Pero cuénteme una cosa, usted siendo, pues a esa edad no era socio del Tiempo todavía, pero empezó, ¿por qué en esa columna? ¿Cómo llegó ahí? ¿Con palanca o qué? A ver, yo primero que tengo que hacerle una corrección. El uso del tiempo pasado, al hablar de mi colega, compañero Enrique y al hablar de mí, es sumamente absurdo. Nosotros seguimos siendo periodistas, tenemos columnas en los Claro. Danieles, no nos hemos retirado de nada, aquí estamos luchando, a pesar de que ya tenemos una buena cuenta de edad. De modo que le ruego que no Que me respete. hable del tiempo pasado. Fue, pensaba, vivía. El día que muera, hágalo, pero antes no, porque yo aspiro a morir, Respete. sí, respete, y yo aspiro a morir escribiendo, y de hecho escribo todos los días. Ahora bien, sobre nuestra condición especial, indudablemente somos a mucho honor guerrilleros del Chicó, como nos definieron, que quería decir que vivíamos en el Chicó, cosa que no es cierta. Yo logré llegar cerca al Chicó, pero nunca llegué al Chicó, sino Chapinero. para comprar pan, llegué, digamos. Pero para mí es muy honroso saber que tuve privilegios, pero los denuncié y luché contra ellos. Al contrario que muchos otros que heredan los privilegios y quieren tener más. O sea que sí, soy un guerrillero del Chicó y estoy feliz de haberlo sido y sigo siéndolo. Sigo votando por la izquierda, obviamente calificando cosas, pero sigo con tendencias de izquierda, sigo pensando que este país es injusto, sigo pensando que hay que repartir mejor la riqueza, sigo pensando que estamos lejos de ser una democracia social. Bueno, entonces cuando llega a su columna, empieza a denunciar y es una persona crítica, pero después monta la unidad investigativa, que fue un hito del periodismo en ese momento. Usted lo llama un mito, pero es un hito, porque nadie había hasta ese entonces eh, montado específicamente un equipo de periodistas para investigar la corrupción, para denunciar a la clase política, para sacar los escándalos que en ese momento eran muy, no podemos decir que tapados por la política, sino que no era interesante denunciarlos. ¿Qué lo llevó a usted a ese periodismo de denuncia? El hecho de que yo soy un periodista, así como soy muy crítico sobre el gobierno de Estados Unidos, lo era antes y lo soy ahora muchísimo más, soy también un alumno del periodismo de Estados Unidos, es decir, estudié el periodismo en Estados Unidos, lo entiendo y lo ejerzo como ellos lo entienden y como ellos lo ejercen.
justamente en el año 70 y pico, estando yo en plan de sacar un máster en la Universidad de Kansas, máster de periodismo, empezó a darse el fenómeno de la explosión del periodismo investigativo. Había habido periodismo investigativo desde casi un siglo antes, pero esto fue muy especial porque fue la época de Nixon. Y de repente los reporteros que antes ganaban un sueldo de hambre y tenían que caminar a toda hora para buscar su noticia, se volvieron estrellas. Bernstein y Woodward, los dos que en dúo metieron el Washington Post en la faena de tumbar a un periodista, un presidente, y lo tumbaron, Watergate. Ese fue el periodismo que cuando yo llegué estaba en boga. Entonces me encantó, me puse a estudiarlo, me puse a conversar con periodistas de investigación que iban a veces a la universidad. Y al volver a Colombia quería hacer ese tipo de periodismo. Y fue lo que traté de hacer durante muchos años, que es muy distinto al periodismo cotidiano. Es un periodismo incluso que le puede traer uno malas relaciones con los jefes de personal, porque es muy posible que un periodista de investigación trabaje un mes entero siguiendo una pista, y si ve que la pista no era cierta o no la encuentra, tiene que decir, aquí no hay noticia, no puedo seguir. Y ahí entonces el jefe de personal dice, no haga cualquier cosa. Esa es la diferencia clave en una redacción entre los periodistas que tenemos que investigar todos los días toda clase de cosas, y el periodista de investigación específicamente, ¿no? Ese es una persona que está siguiendo pistas, y como definía un famoso periodista de Nueva York, es una persona que se encarga de destapar algo que alguien tiene oculto y que tiene relevancia social, y hacerlo por sus propios medios. No es que me entregaron un documento y yo lo escribo. Ese periodista al que le entrega un documento y él lo escribe y lo averigua más, es un gran periodista, pero no es necesariamente lo que nosotros consideramos periodista de investigación. Periodista de investigación, él mismo busca, él mismo prueba, y él mismo sabe que está lidiando con un material importante. No es la separación de una actriz ni nada de esas cosas. Esos son más o menos los requisitos. O sea, es un sabueso, tiene el olfato para descubrir. Todo periodista es un sabueso, pero este es un sabueso de ciertas cosas especiales. Ya. Y eso lo llevó en un periódico que era de derecha. El Tiempo se definía, por lo menos así lo decía Hernando Santos, como un periódico gobernista. Eso lo llevó a usted a llevar la contraria y montar esto. ¿Cómo lo logró? Yo creo que en el fondo, y eso lo contamos con Enrique en el libro este que va a salir de Conversaciones Cruzadas o de Memorias Cruzadas, la mano de Eduardo Santos es uno de los personajes menos conocidos, en algunos casos más alabados sin saber por qué, y en otros más vejados sin saber por qué, pero es uno de los personajes más interesantes, no sé si en la política, pero el periodismo colombiano también. Él nos reunía a nosotros, a unos muchachos jóvenes que estábamos ahí, entre ellos Luis Carlos Galán, y nos decían, no se entreguen a los gobiernos, decían. Y el Tiempo era súper gobernista. Decían, no hagan lo que hace el Tiempo. El dueño nos decía eso, el dueño y director general nos decía eso. Les decían, muchachos, no hay nada más grave para un periodista que lo den por descontado. Si el Tiempo, no, eso no es necesario ni llamarlo, esos nos van a apoyar. Luchen contra eso. Y fue ese impulso lo que nos llevó a nosotros a ser más rebeldes de lo que veníamos desde la universidad, porque era una universidad rebelde en los años 60. Afortunadamente estuvimos en una universidad en que no se pensaba en ganar dinero. Los estudiantes no pensaban solo en ganar dinero, sino en cambiar las cosas también. Ya, pero no me ha contado, me dice que él propició de alguna manera que ustedes fueran rebeldes, pero ¿cómo nace la organización de la unidad investigativa? La organización nace porque afortunadamente el Tiempo entendió, leían las noticias de Estados Unidos y de Europa, entonces entendió que esa forma de periodismo estaba en boga y era muy importante para el periódico, y que exigía determinadas condiciones. Entonces, no siempre contamos con el visto bueno en la redacción, digamos, pero siempre contamos con el apoyo necesario. Es decir, ellos tenían que sostener. En una época era yo solo, después con Alberto Donadío, compañero de investigaciones, y luego a nosotros se sumaron varios más, sobre todo Gerardo Reyes, que luego fue un periodista, o ha sido un periodista de investigación en Estados Unidos. Y ese equipo de la unidad investigativa fue el que trabajó durante años y realmente ayudó a cambiar un poco lo que era la visión del periodismo en Colombia. Y usted, ese periodismo que tenía que ver con actualidad, pero también con investigación,
se salió un día del Tiempo en su columna. ¿Por qué? No, a mí me sacaron del ¿Ah, tiempo, sí, yo recibí unas amenazas suficientemente convincentes como para que el DAS me dijera que era mejor que me fuera. Y me tocó en 8 días armar, armar viaje, dejar a mis hijos aquí en la universidad y en el colegio y buscarme la vida en España. Afortunadamente la encontré muy fácilmente, fui un privilegiado absoluto porque Juan Tomás de Salas, el propietario y director de Cambio 16, que fue una excelente revista, había sido asilado español en Colombia y había trabajado en El Tiempo. Yo lo conocía desde entonces. Cuando él supo que me tenía que ir de urgencia para España, me dijo, tú llegas a trabajar aquí conmigo. Y así fue. Yo llegué a trabajar a Cambio 16, fui reportero, fui redactor, fui editor y estuve hasta que se acabó la revista. Fuimos uno de los últimos, Antonio Caballero y yo, que Antonio era colombiano, columnista, también trabajaba allí. Fuimos unos de los últimos que retiramos nuestro escritorio. Y en la fundación de Cambio en Colombia también participaron. Sí, totalmente. Yo era el encargado de expandir Cambio a América Latina. Ahora, se fundó la de Colombia, desgraciadamente por algunas circunstancias que no viene al caso decir, luego se suspendió, luego volvió a aparecer, pero la América Latina es desgraciadamente un continente demasiado voluble y demasiado volátil. Entonces, teníamos ya casi lista la edición en Venezuela y desgraciadamente nos fracasó de un día a otro porque cambió el dólar y pasó exactamente lo mismo en México. Ya teníamos socios en México. Fue cuando vino el famoso golpe del dólar en México, que fueron multimillonarios todos durante 2 días y luego todos quebrados. Y ahí se quebró la revista. Afortunadamente no había salido todavía. De otro modo, en una situación más estable, tendríamos 3 o 4 revistas en América Latina vinculadas al material que producía España. Pero Cambio 16 en España también se acabó. ¿Qué tanto le afectó? Porque de alguna manera las cosas que uno hace a veces se ven afectadas por fenómenos colaterales. ¿Qué tanto le afectó la elección de su hermano Ernesto a la presidencia? Muchísimo. Es decir, es como si a una monja le hicieran papa al hermano. Eso no le ayuda, al contrario, la debilita con todas las demás monjas. Yo dejé de ejercer el periodismo en Colombia por eso. Dejé de escribir columna, dejé de hacer reportajes, yo hacía reportajes internacionales, todo eso, dejé de hacer todo eso. Me concentré en trabajar en Cambio 16 en España. Y salvo un par de ocasiones en que por determinadas circunstancias aparecieron columnas mías en El Tiempo 2 veces, durante un año antes de que Ernesto fuera elegido y 2 años después de que había terminado, o 3, no volví a publicar en El Tiempo. ¿Y por qué? Porque es absolutamente incompatible. Es decir, un periodista, lo que más valora un periodista es que le crean, que digan ese tipo está tratando de decir la verdad, está tratando aunque sea. Pero un hermano de un presidente, si dice que el presidente es muy malo, dicen, ¿cómo será de malo que hasta el hermano dice que es malo? Y si dice que es bueno, dicen, ¿cómo no va a decir que es bueno? Es el hermano. No tiene salida. Y lo curioso, por eso llevamos vidas paralelas con Enrique, es que la misma tragedia le ocurre a Enrique unos pocos años después. Con la elección de Juan Con la Manuel elección de Santos. Juan Manuel. Ya. Y ese sentimiento interior que usted posiblemente no lo ha contado, ¿cuál era? Porque es frustrante una persona que está en lo cotidiano, metida en todo, pensando en todo, queriendo opinar de todo y absolutamente reprimido por esa, llamémosla, incompatibilidad. Sin duda. ¿Cómo fue su sentimiento? No, yo entendí claramente desde un principio que era imposible que Ernesto fuera político destacado y yo pudiera ser un periodista normal. De hecho, mientras él fue senador y todo esto, yo soy muy buen amigo de él, lo respeto mucho, lo quiero mucho y me parece que es un berraco. Pero bueno, ese es un problema mío, es una cuestión personal. Un buen hermano. Sí, pero cuando él era político, yo no creo que una sola vez voté por él. Estuve enfrentado a Galán, Ernesto con el Partido Liberal, Galán con su nuevo liberalismo. Siempre voté por Galán. Primero porque lo conocía, sabía de su valor, sabía de su importancia. Fue mi compañero en la universidad, fue mi compañero en El Tiempo. Siempre tuve la más alta imagen de él, de su ética, etc. Entonces, yo estaba contra el Partido Liberal que representaba a Ernesto con Alfonso López y voté siempre por Galán.
Luego, esa independencia siempre la tuve, la independencia política, pero no basta con eso, no hay que, como decía de la mujer del César, no hay que ser honrado sino parecerlo. Entonces yo era honrado, pero quería parecerlo también, por eso dejé de escribir. Ya. Y se refugió también en la escritura de libros. ¿Cuándo escribió su primer libro? Sí, eso sí fue desde mucho antes. Es una cosa muy curiosa porque nunca se me ocurrió que yo podía sacarle jugo a las columnas de humor que escribía. El problema es que yo escribía 7 veces a la semana, 7 días a la semana. Ese fue mi arreglo con el tiempo. Y de esas columnas había unas de política, otras de no sé qué, y algunas de humor, que me nace escribirlo, siempre escribí humor. Entonces, en algún momento un editor me dijo, hombre, publiquemos columnas suyas. Le dije, eso no vale la pena. Al día siguiente ya están viejas, ya están marchitas. Me dijo, no, hagámoslas de humor. Y publicó una primera colección de humor y tuvo un éxito increíble, yo no me sospechaba. Y luego siguieron teniendo éxito durante muchos años, en la medida en que seguía alimentando la columna, o la del Tiempo, o la de Carrusel, donde también escribí 20 años. Uh-huh. Y en esa época también, aunque era mucho mayor que usted, estaba Klim, Lucas Caballero. Sí, que fue no solo un gran consejero, sino un gran amigo mío, cosa que no muchos pueden decir porque era un hombre tremendamente tímido, no salía de su casa, no se quitaba su bata y sus pantuflas, pero era un tipo de una gran inteligencia y de una gran independencia. Y la sátira, que no es tan frecuente como debería en este país, da para mucho. Es que lo que dice su hijo Daniel, que también se fue por la línea de la sátira, es que dan papaya todo el día. Es que todo el día están dando noticias en que parece absolutamente absurdo. Y esa sátira usted la aprovechó en el humor muy bien. ¿Por qué la sátira en Colombia es tan escasa? De hecho, Jaime Garzón, que tenía sus programas, era una sátira fuerte. Sí. Y hay gente que liga su muerte con ese atrevimiento de él a burlarse de la situación política. ¿Por qué es tan escasa la sátira? La sátira siempre ha sido un arma importante para una sociedad, no digo para una persona, para una sociedad. Si una sociedad no es capaz de reírse de sí misma, se convierte en la Alemania de Hitler. Entonces, la capacidad de reírse de sus propios personajes, de sus propias situaciones, ha sido fundamental en el avance de cualquier sociedad. Lo ve uno, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora con Trump se está acabando la sátira. Claro. Han echado gente de las emisoras, han echado gente de los periódicos, y ya vemos lo que está pasando. Está volviendo una especie de régimen semitotalitario. La sátira es indispensable para que una sociedad funcione. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Colombia ha tenido, en algunos casos, una reacción violenta contra el que escribe sátira, el caso de Garzón. Pero normalmente ha entendido que es una manera de desahogarse. Y, por ejemplo, Daniel, mi hijo, presenta unas sátiras que son tomadas todas de la realidad total. Es decir, hay muchos apoyos visuales. Y la gente va, incluso gente que está contra las ideas de Daniel, va y se ríe y sale contenta de haber visto lo que le pasaron por el telón. Pero fíjese que este es uno de los países con mayor cantidad de periodistas asesinados. No todos, o no la mayoría de sátira, pero el periodismo de denuncia, el periodismo de opinión, el periodismo de sátira se ha ido volviendo un peligro. Usted lo cuenta, en Estados Unidos se está volviendo un régimen absolutista y de hecho la crítica, así sea simpática, mordaz, está desapareciendo. Es como un atentado contra la inteligencia, porque el humor es inteligente. Sí, y porque el humor es entendible, es decir, es un arma que llega fácilmente a todo el mundo. No es un tratado de un filósofo en que analiza las condiciones de la democracia actual comparada con la República de Weimar ni nada de esas cosas. No es una cosa sencilla y que le llegue a todo el mundo. Y eso hace que sea un arma. Ahora bien, una sociedad que entienda que necesita esa arma está salvada. Tiene la posibilidad de volver a nacer si ha muerto, tiene la posibilidad de curarse si está herida. El problema es cuando ni siquiera eso se acepta, ¿no? Y ya hay momentos en que las sociedades viven
de quienes han estado ahogados en su expresión. Por ejemplo, el Brasil de la época de los militares, de la dictadura militar, quienes, después de que habían sido cerrados los periódicos, apresados todos los políticos de oposición, quienes hablaban por el Brasil, los humoristas y los cantantes. Ese Brasil se salva gracias a que tuvieron formidables humoristas, unos caricaturistas, otros escritores y formidables cantantes. Toda la época de Chico Buarque, el grupo ese tan grande que se llamaba el Brasil Tropical, esos estaban en las letras de sus canciones diciendo lo que la gente no podía decir. Usted denunció la corrupción desde su unidad investigativa en El Tiempo por varios años, bastantes años. Y la corrupción de aquel entonces es insignificante comparada con la corrupción que tenemos hoy. De hecho, en España, donde usted conoce muy bien la actualidad, la corrupción es monumental. ¿Qué fue, perdóneme la expresión, lo que prostituyó la sociedad a unos niveles de corrupción tan descomunales? Alguna vez le preguntaron a Luis Miguel Dominguín por un problema nacional que se estaba desbordando. Dijo, mire, yo entiendo los problemas cuando los analizo desde el punto de vista de los toros. Si a mí me echan, yo he hecho tardes de 6 toros, pero el secreto es que me los echen uno por uno. Uno por uno yo los despacho, pero cuando le echan los 6 toros es imposible. Estas sociedades de repente trataban de manejar un toro en una lidia difícil y aparecieron 6 toros más. Entonces el desborde es absoluto. Uno no se da cuenta, por ejemplo, pero que en el tiempo la unidad investigativa no ha desaparecido. Es más, los compañeros de la unidad investigativa, que ahora son gente mucho más joven que yo y tal, hacen a veces una labor extraordinaria, pero ya no repercute. Ya es el toro número 11 en el ruedo. Entonces, nadie se da cuenta de que ellos han hecho grandes denuncias y la prensa ha hecho grandes denuncias y la televisión, que no las hacía, también las ha hecho. Pero todo eso en el universo de la corrupción es poca cosa, desgraciadamente. De hecho, Galán surge como un adalid de la lucha contra la corrupción en el Partido Liberal y por eso divide al liberalismo y su causa lo lleva a denunciar el narcotráfico, a enfrentarse con toda esa corrupción tan monumental. El nuevo liberalismo lo han intentado reencauchar sus hijos como una herencia y hoy en día intenta ser una renovación, pero una renovación hereditaria. ¿Usted con qué ojos lo mira habiendo sido tan galanista? No, a mí me parece que una de las cosas que criticaba mi generación era la herencia política como si fuera una finca, una hacienda que, bueno, murió el padre, pero aquí está el hijo, que es el que va a crear las vacas ahora. Yo no quiero meterme a ver o explorar qué pensaría Luis Carlos de todo esto, pero esa política hereditaria siempre fue una de las cosas que denunciamos. Y de hecho, usted repasa la historia de Colombia y es una larga historia de familias que se reemplazan y después de reemplazarse se superan en la siguiente generación. Y obviamente me parece que eso es un abuso de la política y es una circunstancia que atenta contra la democracia. Bueno, pero usted dice que usted ha sido siempre un poco antiamericano. No antiamericano, nunca. Antigobierno americano. Admiro profundamente las universidades gringas que ahora le están cerrando. Los novelistas gringos, los directores de cine gringos. Admiro 1000 cosas de Estados Unidos. Yeah. Es absurdo pensar que uno es enemigo de una sociedad. No. Bueno, la democracia americana, norteamericana o gringa, es supuestamente una buena democracia, supuestamente. Muy supuestamente, sí. Cada vez más supuestamente. Cada vez más supuestamente y menos real. De hecho, ahí ya surgieron las castas. Sí. Bush hijo presidente. Los Kennedy fueron una casta. Los Roosevelt lo fueron también, sí. Todos. Eso, ¿de dónde proviene esa necesidad de generar castas políticas? Yo creo que porque la democracia no se ha tomado suficientemente en serio y aún acusa herencias deleterias de que vienen pues de las coronas y que vienen de las familias ricas de Europa que en un momento dado fueron en buena parte las que conquistaron América. Y eso se ve todavía en algunos países de Europa, indudablemente.
De modo que esa parte no se ha superado. La historia no ha llegado hasta el punto de que la democracia sea tan limpia que pueda borrar esa clase de privilegios que tienen los tontos de heredar a sus padres, aunque no hubieran sido tontos los padres. Uno ve los Bush, por ejemplo, daba pena tener un presidente como el Bush hijo, ¿no? Y ahora ve que ya nos está dejando un hijo el señor Trump. Este bárbaro ya tiene un hijo que es el que le soluciona algunos problemas y lo manda como delegado. Eso, por supuesto, es un atentado contra la democracia. La democracia se supone que es el pueblo al mando. Esto no es el pueblo al mando. Estos son pequeños grupos, algunos de izquierda, otros de derecha, pero que todos se aprovechan de la mayoría para sobrevivir y hacer que sobrevivan sus hijos y sus nietos. Usted alcanzó en sus columnas a denunciar los inicios del narcotráfico. Sí. Y ese narcotráfico ha llegado a ser no solamente el patrón de América Latina, pues no necesariamente el patrón visible, pero el patrón en cuanto a su penetración económica y hasta política. ¿Usted ese fenómeno lo ve como un fenómeno que solo puede parar con la legalización o cómo lo ve? Hay dos tipos de problemas. El primero es ¿por qué surge? Surge porque se prohíbe la droga, los productos que dan la droga. Por eso surge. En Estados Unidos surgió también en la época del whisky, en la época del ron, pero finalmente no pasó a ser un problema endémico, sino hay borrachos, eso es verdad. Aquí lo convertimos en endémico en el momento en que se prohibió. Nada más atractivo que la prohibición y nada más atractivo que la prohibición de productos que se dan solamente en los pueblos pobres y que consumen los ricos. Está la ecuación planteada para que sea un problema insoluble, a menos que se opte por una solución universal, que sería la legalización. Pero lo que se examina es imposible tumbarlo. Esto no hay quien tumbe un producto que lo cultivan y lo dan campesinos paupérrimos y lo consumen los señores de Nueva York. Esa es una joya. Pagan lo que sea por eso, que es la manera de medio sobrevivir aquellos que solamente con la yuca no podrían vivir. Y solo se rompe en el momento en que eso se puede hacer de otra manera. El que quiera fumarse un cacho, que se fume un cacho, pero que eso no le cueste la vida a nadie, ni le cueste el exilio a muchos, como yo estuve exiliado, pues todavía estoy medio exiliado, pues yo eché raíces en España y tengo medio año en España con nietos allá y medio año aquí con nietos aquí. Pero es decir, afortunadamente fui de los más privilegiados, pero ¿cuántos compañeros míos no han sido asesinados? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos militares? ¿Cuántos campesinos? ¿Cuántos líderes? Todo eso por un problema básicamente de la droga, pero todo lo que deriva de allí. Es curioso que Colombia es el país que tiene más fuerte guerrilla, no sé si en el mundo, pero en América sin duda, y sea aquí donde se hace el cultivo de droga. Si nosotros produjéramos solamente yuca, o si no valiera nada la droga, no estaríamos en esta situación. Bueno, pero usted que se definió como un pensador de izquierda, vio el surgimiento de la guerrilla, le tocó el crecimiento de la guerrilla, y hoy en día ahorita la vuelve a mencionar, pero esa guerrilla de ahora no tiene ideología. Lo que es la guerrilla de hoy en día es una guerrilla económica que tiene fuentes ilegales de sostenimiento para un crecimiento militar que se vuelve cada vez retroalimentado por el negocio. Sí, ¿Sí? sin duda. ¿Usted creyó en algún momento en que la paz de Santos tenía futuro? Tal vez en un momento pensé que ya se había firmado una serie de documentos y tal, pero no hay duda de que la oposición que tenía la paz de Santos era muy fuerte. La oposición que venía de la derecha era tan fuerte que pudo derrotar ese plebiscito, que fue una tontería que lo hubiera puesto Santos. Sobraba el plebiscito y solo iba a servir para hacer daño, como pasó, ¿no? Ahora, evidentemente la guerrilla de ahora, yo condeno la guerrilla de antes también, pero esta de ahora mucho más. Este es un negocio a partir de la droga. Aquí nadie ha oído hablar de Marx. En esa época, pues, Camilo Torres, que murió en su primer combate porque no sabía combatir, pues sí, por lo menos había leído a Marx. Pero esa guerrilla era también insana para el país, ¿no? Es decir, esa no es la manera como se puede luchar. Las armas son un último recurso y hay que preguntarle a Bolívar y Santander si aceptaron en ello.
Ujú. Pero ¿cómo iba a ser posible una paz eh, con una guerrilla mayoritaria, dejando por fuera una guerrilla minoritaria, como fue el ELN y otros grupos armados? Eh, era un talón de Aquiles muy grande porque los que no se iban a la paz se iban a la otra guerrilla. Un poco, y usted fue testigo de eso, lo que pasó con el Frente Nacional cuando deciden repartirse el ponqué liberales y conservadores y dejan por fuera a los comunistas. Pues esos comunistas tanto progresaron y Claro. tanto crecieron que fueron volviendo el refugio de los que no estaban de acuerdo con el régimen, que terminó siendo un guerrillero presidente de Colombia. ¿Cómo era posible hacer una paz dejando mucha guerrilla por fuera? Ese es el problema de la exclusión. Cuando usted excluye a aquellos que están dentro del arroz, que están felices, no tienen competencia, ellos dan y ellos reparten. Pero afuera está creciendo, primero, la ira contra los que están adentro. Y segundo, el sentimiento de justicia que está mandado a recoger por los que están adentro. Entonces, evidentemente, la exclusión es un factor social, militar, Económico. económico de toda índole. Los excluidos son los primeros que denuncian y que están descontentos, con toda la razón. Y la nuestra ha sido siempre una exclusión, primero social, luego política, y ahora es una exclusión que llega al punto militar incluso. Las armas que tiene la guerrilla, ahora según entiendo, no es mi especialidad ni ha sido el tema que más he estudiado. Mi compañero Enrique Santos sí, pero tienen drones y toda una cantidad de cosas. Es decir, ya hay un acercamiento hasta militar incluso, lo cual es pues obviamente muy peligroso, ¿no? Pero entendiendo lo que usted dice, que es verdad que la exclusión es como el germen de ese crecimiento de rebeldía, ¿tendría sentido el enfoque que le dio Petro a su paz total? Es decir, sentémonos con todos los que están armados para ver cómo llegamos a algo, pero no llegaron a nada, con ninguno. Entonces, esto pretendieron o así lo presentaron como algo incluyente, pero la verdad es que fue igualmente excluyente, porque con nadie se fijó un compromiso para construir. ¿Cómo llegar a la paz? Si yo supiera, estaría en este momento de candidato a la presidencia y casi elegido. No, pero No, usted es una persona que no, piensa en el país y puede decir, mire, la verdad es que lo que le faltó a la paz fue X o Y. ¿Qué le faltó a la paz para poderlo lograr? puedo decir generalidades como usted, Diga. porque no somos expertos. Sí. No, le faltó, primero, una mecánica que funcionara. Segundo, un líder creíble. Petro no es un líder creíble. Petro puede haber tenido unas buenas ideas en un momento dado, pero cada vez que sale en televisión o cada vez que manda un mensaje, se desmorona a los ojos de mucha gente que habría querido un líder diferente. Entonces, el problema de la paz total es que no es sin un título. Sí, la paz total, pero seguramente la manera como se quiso llegar a esa paz total no funcionó. Seguramente no funcionó. Está demostrado. Como tampoco han funcionado muchos otros esfuerzos de paz. El mismo esfuerzo de Santos, que en un momento dado pues parecía que podía reverdecer un poco el camino hacia una paz soportable, digamos, pues se desmoronó en poco tiempo. De modo que es muy difícil. Yo no tengo ni idea cómo se hace la paz. Si supiera, yo no sería tan mezquino de no contarlo. Yo se lo contaría a usted, por ejemplo. Gracias. Sí. No lo sé, nadie lo sabe en Colombia, tristemente. Y todo es porque estamos en una caldera donde nada de eso se puede hacer si no se piensa también en la necesidad de equilibrar más las clases sociales, de que haya menos diferencia social, de que haya más acceso del pueblo a educación, a comida, todo eso. Si eso se olvida, es muy difícil hacer la paz. Todo eso es un paquete completo. En los 80 y en los 90 surge una tendencia que la gente todavía ya no recuerda, que era la tendencia neoliberal. Usted debió ser un gran crítico por ser de izquierda, pero ese neoliberalismo lo que dijo es, ante la ineficiencia del Estado en el cumplimiento de los servicios públicos, como la salud, como las carreteras, como las pensiones, como los puertos, como todo eso, ¿sí? Vamos a dárselo a los particulares para que lo hagan eficientemente buscando rentabilidad. Ese esquema progresó muchísimo en varios países del mundo, entre ellos Colombia. Y lo que llegó ahora
en este movimiento de respuesta de izquierda es porque la gente dice, oiga, pero Petro, ¿qué quiere construir? Petro no quiere construir nada. No, Petro tiene muy claro que lo que quiere es reversar lo que el neoliberalismo hizo en esa privatización, porque mucha gente se enriqueció, puede que algunos servicios públicos hayan mejorado, otros no tanto, pero vamos a echar para atrás esto que lo montaron los ricos para su propio beneficio. ¿Usted cree que en el mundo ese conflicto de neoliberalismo frente a la visión pública del Estado sigue vigente o ya ganó el socialismo? ¿O cuál es la tendencia según usted? También le contaría si supiera. ¿Pero cómo la ve? Siempre han tratado de hacer una amalgama en que la parte privada y el sector público funcionen, unos con un 90% del uno, otros con un 80%, con un 50%. Se ha tratado de hacer siempre esa amalgama y los países europeos del norte lo han logrado bastante bien. El problema es encontrar la fórmula. Se sabe con quiénes hay que hacerlo, pero no se sabe cuál es exactamente la fórmula. Y yo tampoco la tengo, se lo juro que a usted se la contaría. Sí. No creo que la tenga nadie, la verdad. Pero usted sí cree que el neoliberalismo, que fue esa privatización de algunos aspectos públicos en la prestación de servicios, ¿sirvió o no sirvió para que la sociedad avanzara? Para que la sociedad avanzara, no creo que mucho. Para que avanzaran determinados aspectos, sí. Pero cuando uno ve que hay utilidades pasmosas en laboratorios, en bancos, etcétera, dicen, ¿pero de dónde sacan tanta plata? Pues la plata sale de los colombianos, sale de la gente. Entonces, hay bordes que se rompieron, hay represas que se desbordaron en todas las utilidades. Hay gente que con el neoliberalismo se llenó de dinero y hubo gente que quedó enterrada. Entonces, se había pasado exactamente a lo contrario, ¿no? Ahora, uno mira el ejemplo de Cuba y por Dios, qué tristeza lo que está pasando en Cuba. No lo que pasó, lo que está pasando. Sí, sí. Cuba está absolutamente en la ruina. Lo digo por cubanos, amigos míos, que es que ya les cuesta trabajo conseguir carbón para cocinar, leña para preparar una sopa. Y en los años 60 pensamos que esa podía ser una sociedad igualitaria que progresara. Sí ha sido igualitaria, pero para retroceder. Y sin embargo hay unos ricos en Cuba, ¿no? Hay unas personas que ganan vinculadas al partido, etcétera. Entonces, pues yo digo que una fórmula para un lado y otra fórmula por el otro lado, al final se dan la mano. Pero lo interesante que usted habla de los países europeos del norte es que lo que hay es un intervencionismo estatal fuerte que a lo que se dedica es a controlar los excesos del capitalismo, que lo permiten, ¿sí? Pero sí que se le vaya la mano, como aquí las concesiones. Las concesiones podrían ser controladas sin necesidad de destruirlas. Es eso que usted llama el equilibrio que buscan los países para que... Sí, hay áreas absolutamente indispensables, es decir, el epicentro nervioso de una sociedad, donde en algunas sociedades el Estado tiene que entrar e incluso manejar esa área o una parte de ella. En otros basta con que controle. Depende de cada estado, depende de cada historia, depende de cada país. Las fórmulas son las que varían. Los elementos sabemos cuáles son, es como cocinar. Ahora, vamos a hacerla bien, vamos a hacerla con los elementos que toca, pero no se puede dar una fórmula para todos los países. Es muy difícil. Colombia ha ensayado algunas fórmulas, en algunos casos le ha ido mejor que en otros, pero no hay duda de que, por ejemplo, los países nórdicos han hecho su fórmula y les ha funcionado. Puede que ahorita esté menos bien, pero les ha funcionado. Ahora, ¿esa fórmula servirá para los países latinoamericanos? No lo creo. En ese sentido son muy distintos. ¿Cuál es la que funciona para América Latina? El día que lo sepa. Es lo que dicen, que la fórmula de Dinamarca no le sirve necesariamente a Cundinamarca. Es así. Pero usted es una persona profunda en su estructura intelectual. ¿De dónde saca ese mamagallismo que lo caracteriza? Y que se hereda, porque su hijo es igual. Sí, de mirar la realidad. Es que la mayor competidora que tiene un humorista es la realidad. Fíjese usted, por ejemplo, mi hijo se inventa unas locuras terribles, pero le montaron una competencia que lo está destronando, que es la de Petro. Sí, las reuniones de gabinete de Petro, con eso son imbatibles. No hay humorista que pueda superar eso. Entonces, el humor sale de la vida real, de pararse y comparar. Muchas veces es tomar solo un detalle en un universo más grande,
como es un buen fotógrafo de prensa, usted sabe que es una persona que en la misma realidad sabe dónde está la noticia. Un buen humorista es el que en esa misma realidad no ve la posesión o la coronación de la reina, sino ve al niño que está haciendo pipí contra una pared en la misma iglesia. Eso es lo que hace el humor. El humor es una parte de la realidad, pero es una parte que habla muchísimo de la realidad. Pero usted mama gallo hasta con el fútbol, usted mama gallo No, con la el farándula. fútbol es sagrado. Como decía el negro Fontana Rosa, que es uno de mis ídolos, el fútbol es sagrado. Es decir, Y el Santa Fe es sagrado. pero por supuesto, el Santa Fe es el Vaticano del fútbol. Y el Barça, tengo que agregar que soy, como español que soy hincha del Barça, no del Real Madrid, apestoso. Pero, o sea, ese talento o habilidad o característica de mamarle gallo a la vida nace de alguien a quien se lo aprendió o es totalmente espontáneo. No, yo creo que es básicamente espontánea, ¿no? En mi familia siempre ha habido mucho humor y los almuerzos en mi casa son mamándose gallo. No, es que estás escribiendo genial, fulanito, ni cómo estás de divina, fulanita. Hay un cariño que se expresa a través un poco de la mamadera de gallo y son muy divertidos. Son muy divertidos los almuerzos en mi familia y han sido siempre. Mi mamá era sumamente graciosa y muy punzante en sus comentarios. Entonces creo que esa ha sido la herencia. Y de hecho yo alguna vez viendo la colección del Aguilucho para escribir algo, el Aguilucho es una revista del Gimnasio Moderno que se fundó en 1927, la fundó Eduardo Caballero Calderón y sigue publicándose en la más antigua América. Y ahí la escriben los alumnos. Y la primera colaboración mía debía tener 5 o 6 años. Esto es muy divertido porque es un cuento, hay que escribir un cuento. Los directores del Aguilucho le pidieron a los alumnos de 5 y 6 años, escribe un cuento. Y yo escribí un cuento sobre un elefante. Me parece eso muy gracioso. Tantos animales que hay. Yo escribí sobre un elefante y ya estamos signados. Entonces la realidad le mama a uno gallo. Si yo escribo eso, me dicen, no, usted está inventando. No, así está. Ahí mire, lo consigue. Y hablando del elefante, su hermano Ernesto Samper tiene un humor ácido, un humor bastante que lo ha protegido fino, muchísimo. sí. Lo ha protegido muchísimo, sin Entonces, dudas. eso, según usted, viene de su mamá por lo pisano, que son... Sí, sin nombrar a la madre, podemos decir que mi papá también en una época tenía una columna de humor. En general, sí, pero es más pisano que Samper. Los Samper son más bien callados y más bien seriotes. En cambio, y seguramente de otras ramas de la familia que no aparecen pues en primera instancia, pero que son hay tanta sangre de ellas como la del primer apellido, que eso no hay que olvidarse de eso. Que una vez un viejo que se llamaba Rafael Pombo, que era no sé qué cosas de mi abuelo, era un viejo muy divertido y muy gracioso, un solterón insoportable en muchas cosas, pero los cuentos que él escribe, los versos que él escribe, que todos los aprendimos, son muy divertidos. El pobre viejecito, una maravilla. Yo creo que de ahí sale algo también, que era por el lado de mi mamá. Ya. Usted y Enrique Santos, que van a publicar su libro, ¿por qué se han vuelto tan reacios a dejarse entrevistar, a aparecer en los medios, a de alguna manera tener opiniones que trasciendan? ¿Por qué? ¿Es la vejez? ¿O qué? No, la vejez influye en todo, pero cada vez tenemos más éxito con las señoras de 90 años. Usted no se imagina la cantidad de señoras de 85 inclusive que nos escriben. No, yo creo que el periodista está acostumbrado a que él pregunta y el que aparece es el otro. El periodista siempre fue renuente a aparecer, a hacer la figura. Con la radio y con la televisión empieza todo esto a cambiar, pero yo siempre he sido un periodista de revista, de periódico y de revista. En unas ocasiones me ha tocado hacer televisión y me ha tocado hacer radio, pero no porque me guste, sino porque tenía que aportar plata para la casa en España, entonces hice radio y todo. No es nada que me guste ni soy muy bueno en eso. Pero el periodista siempre, el periodista serio, siempre sabe que el otro es el importante. El entrevistado es el importante, no uno. Y a eso le agregamos que ahora hay un desbordamiento del ego en todas las redes sociales. Sí. Entonces el contraste con el periodista normal de hace 40 años es monstruoso. Sí, en general esto es excepcional, es decir, que uno esté hablando con otro periodista es excepcional. Y hay periodistas que seguramente nunca lo habrían hecho. Yo lo hago porque le tengo cariño a usted y todavía creo que puede salir adelante. Gracias. Vea, hay temas del futuro que se quedan sin hablar porque usted está con un compromiso, pero
Pero, por ejemplo, ¿usted cree que esas personalidades de esos líderes mundiales que hay nos pueden llevar a una guerra próximamente? Sin duda, sin duda. Un loco como Trump, un loco como Putin. ya más chiquito, el argentino, el salvadoreño, Putin, no sé el chino, uno nunca sabe con los chinos, pero por supuesto que nos pueden llevar a una guerra, es decir, no hay ninguna duda. Cada vez más, creo que es uno de los momentos psicológicos en que más cerca estamos de una destrucción total. O sea, es una locura de egos que puede llevar a destruirnos. Totalmente, así como lo mismo entró a Venezuela y se llevó al dictador que era Venezuela, lo mismo si en un momento le dicen, no, es que lo que podemos hacer con Putin es eso mismo, pero soltamos un par de bombitas, ¿sí? Y este loco, evidentemente, este loco y cualquier otro loco de estos, ¿no? Porque en eso tiene usted toda razón, es decir, todos ellos o casi todos ellos, hay gente seria también, son unos tipos muy peligrosos. Hemos puesto los más peligrosos frente a las armas más destructivas. Grave. Entonces, usted no es optimista del futuro, así se ría de él. Yo soy muy optimista de que tengo poco futuro, entonces ya es lo que pasa. El otro día decía, no, es que esta cosa yo creo que en unos 20 años se va a arreglar. Me avisan con tiempo. Porque ya me habré ido. Sí, yo los estaré mirando desde otro lado y a lo mejor los miro hacia arriba. Daniel, muchísimas gracias por No, haber con mucho aceptado gusto. esta Con mucho conversación que espero tenga la audiencia que usted se merece. Sí, 4 personas, pero todas mayores de 85 años. Eso sí, el éxito de sus fans femeninos. Ídolos. Demoledor. Gracias, Daniel. Con mucho gusto.